Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro, soy escritor y creador de Administración y Transportes.cl. Hoy día vamos a andar en el recorrido E13 de Transantiago. En particular, lo haremos en uno de los únicos buses Metalpar Tronador de 12 metros que existe en Chile. Así que vamos a andar en un bus único. Espero que lo disfruten mucho y ahí voy a ir contando algunos pormenores de su historia, anécdotas y obviamente los barrios que vamos a recorrer. Así que espero que lo disfruten mucho. El video es presentado por el libro Corte de Cinta. Corte de Cinta es un libro escrito por mí que trata acerca del transporte público, en específico experiencias del transporte público. Hay cuentos, poesía y novelas, y se incluyen vivencias del Transantiago, del metro y de las micro amarillas, entre otros. Pueden adquirirlo por 15.000 pesos contactándome al correo electrónico que va a aparecer ahí abajo. A su vez aprovecho de promocionar mis servicios. Puedo hacer blogs corporativos, sitios web básicos en WordPress, contenido multimedia y charlas especialmente para colegios o niños. Para todo eso pueden contactarme al correo electrónico que va a aparecer allá abajo. Ahora sí, vamos con la micro. El recorrido de 13 va desde Bellavista de la Florida hasta el terminal de Gabriela de la empresa Buses Burle. Atraviesa las comunas de La Florida, La Pintana y Puente Alto, con un largo de casi 10 kilómetros. Inicialmente el recorrido llegaba solo hasta Cabo de Hornos en Puente Alto y al final, digamos, de la población Los Navíos, pero con la entrada de Buses Burle el servicio se extendió hasta Gabriela. En esta ocasión yo tomaré el bus en Vicente Valdés, llegaré a Bellavista de la Florida y de ahí haré el recorrido completo hacia Gabriela. Esperé el bus en Vicente Valdés y afortunadamente también aproveché de grabar otros buses como el Euro 6 Mercedes-Benz del E07. Le tuve paciencia, lo seguí por Red VIP y afortunadamente el bus llegó por E13 a Vicente Valdés. Después de Vicente Valdés los buses se vacían, así que aproveché. En el video pueden ver algunos detalles, por ejemplo el bus ahora solo tiene asientos Cayo con acolchado de color azul, el piso también es azul. Eso no era así originalmente, el PUL le hizo esas modificaciones. En Bellavista de la Florida volví a subir al bus, junto a varios pasajeros, la mayoría de ellos escolares. Pueden ver también algunos detalles como los logos del bus. Vengo directo a Jerónimo de Alderete, en mi hermano de Andersajo de Billete. Vicuña Maquena es una de las estaciones donde trabajé como asistente de metro. También aparece en Corte de Cinta. Paradero 14 de Vicuña Maquena y lo que es la línea 4A del metro. Les mostraría un tren si es que hubiera uno, pero es lo que hay. En Vicente Valdés subió algo de público y el bus se llenó ligeramente. Estaban todos los asientos llenos y habían varias personas paradas, pero tampoco estaba repleto. Personalmente nunca había tomado la E13, porque era la primera vez que hacía este viraje en Jerónimo de Alderete. Pueden ver las placas de fabricación del bus. Como curiosidad, en el chasis se nota que el año de fabricación es 2004. El manotara es un pájaro legendario de Isla de Pascua, una golondrina de mar.
Santa Raquel es otra importante avenida de la Florida, una de las que tiene recorridos troncales, como la 204 que está adelante de nosotros. Acá estamos cruzando Américo Vespucio. Y acá, si uno sigue por esta calle, llega a la población San Gregorio, en La Granja. Este bus Metalpar Tronador tiene 12 metros de largo. Es el único bus Metalpar Tronador que se concibió para servicios troncales. Está hecho para largas distancias. Tiene todos sus asientos acolchados. Como cosa curiosa, la rampa para sillas de ruedas se encuentra afuera del bus, no adentro. O sea, tú tienes que sacarla desde afuera. Tanto la versión original como la modificación que hicieron en Bule con asientos callos y nuevos acolchados. Está todo muy bonito. El interior del bus inicialmente tenía piso de color gris, como los Metalpar Tronador que conocemos. Y este tiene color azul, como los buses Cayo. Creo que las modificaciones, si bien a mí me gustaba el Metalpar Tronador original, tampoco me disgusta el estado actual. Creo que se ve muy bien el bus por dentro. Está súper bien mantenido. Y yo creo que la única mejora que le podría hacer, porque es un bus bastante amplio y cómodo al pasajero, es ponerle más asientos en la zona de piso alto. Ustedes verán que me gustan mucho los asientos, así que yo le metería más asientos. Pero fuera de eso es un bus súper bueno, súper genial. Que es un bus único en el Transantiago y en Chile. En Argentina, en varias líneas. Bueno, no en tantas, pero en Buenos Aires, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar en la 132 en uno de estos mismos buses de este mismo modelo. Y son buses geniales, muy cómodos, muy bonitos. En Argentina se ven más de este modelo en esta configuración. Acá en Chile solamente llegó uno. Y ya contaré al final cuál es su historia. En el layout aparece como año 2005 porque en ese año se homologó el modelo. Ahora continuamos nuestro viaje por calle Isla Adelaida, en la Florida. Uno de los buses Cayo Mondego H de Bule haciendo el recorrido de 13. Casi todos los buses de este recorrido son de este modelo. Punta Arenas es una calle importante de La Granja y de la Florida. Cuando Punta Arenas por el norte llega a Américo Vespucio, cambia de nombre a Isla Adelaida. En Trinidad vuelve a llamarse Punta Arenas. Acá ya estamos en la calle Bahía Catalina. Por esta calle también pasan buses de la S09 y el 16, rumbo al metro Santa Rosa. En la población Los Navíos, las calles tienen nombres relacionados con el mar. El mar es cuando la marea alcanza su mayor nivel. Esta calle ancha que ven es Troncal San Francisco. La mayoría de la gente que todavía quedaba en el bus se bajó aquí. El servicio terminaba cerca, en la calle Cabo de Hornos. Algunos buses de la empresa Bule, en particular del Terminal Duco, fueron cambiados al Terminal de Gabriela para poder ponerle torniquetes. Dentro de ellos estaba este bus Metalpar Tronador.
Generalmente trabaja en el recorrido 301 y sus variantes, pero durante algunas semanas lo vimos en el servicio de la Florida. Al momento de editar el video, el bus sigue en Gabriela, pero es probable que cuando ustedes vean el video el bus ya haya vuelto a Duco. El bus fue originalmente fabricado en el año 2004 por Metalpar Argentina. Llegó en el año 2005 para el inicio de Transantiago y estuvo en exhibición en la planta de Metalpar en Camino a Melipilla, pero no tuvo compradores. Se pensaba que el bus iba a estar acumulando polvo por el resto de su vida, pero en el año 2010 la empresa Unitran, y en particular uno de sus empresarios, lo compró para los recorridos locales de la Florida y La Granja. El bus ingresó en enero de 2010, por eso su placa patente BJFW. Empezó a trabajar en el recorrido E02 y estuvo fijo por harto tiempo en ese servicio. Yo tuve la suerte de conocerlo casi nuevo, en la primera semana de trabajo, de mera casualidad. Estaba con unos amigos en Metro Lovalle, con Franco Ferrari y Cristian Teneu. Lo vimos llegar y afortunadamente hicimos buenas amigas con su conductor, Carlos Muñoz. Nos mostró el bus completo, hicimos muchas fotos del bus, lo disfrutamos también. De hecho, deben estar viendo esas fotos, de hecho. Hicimos el viaje completo hasta el terminal de Ecoportales. Ahí conversamos con el jefe de patio. Nos dejó entrar, tomamos fotos del bus en el terminal, lo conocimos en detalle. También tuve la posibilidad de conversar después con su conductor de la tarde, Juan Carlos Martínez. Y el bus estuvo mayormente en el E02 durante harto tiempo. Después lo tiraron al E12 hasta que Unitran murió. Es un bus que conocí bastante bien, lo conocí nuevo en Diego Portales, como les comentaba. También en Julio César lo fui a visitar varias veces cuando estaba en el E12. Y me dio harta pena también cuando se fue a Burle. Ahí Unitran murió, Buses Burle tomó la operación, compró los buses que eran de Unitran. Este Metalpar Tronador estuvo primero en Lomar Coleta, en los recorridos de Quilicura. Le tengo una foto por 314 que es la que deben estar viendo. Posteriormente lo mandaron al Terminal Duco, que es donde está el 301, 301 corto, 301 expreso, 302. Y ahí se ha mantenido por varios años. Lleva casi 5 años ahí. Me cuesta acostumbrarme a verlo verde. Para mí siempre va a ser un bus celeste. Desde que se fue a Burle casi no lo he visto. En el 301 lo vi un par de veces, pero nunca le he podido hacer una foto decente ni un video. Agradezco la gentileza de Eric Valenzuela para prestarme algo de material y fotos para ir mostrándole en esta etapa del video. Eric también tuvo un gesto muy bonito. Él hoy es conductor de buses y también programa paneles electrónicos. Es conocido por eso. En el año 2013, este bus en el 301 tenía un conductor fijo llamado Claudio Pardo. Lamentablemente, él falleció ese año por problemas cardíacos. No mientras conducía, pero sí en el periodo en que era trabajador de la empresa. Obviamente se hicieron 2 funerales y la empresa también repintó el bus, lo dejó muy bonito en memoria de él. Eric, tiempo después, hizo unos adhesivos, le puso el sobrenombre El Genial en memoria de Claudio. Ya lo tenía en ese entonces, pero se lo dejó, programó el panel electrónico en memoria de él, y es un gesto muy bonito que yo reconozco aquí, y lo valoro mucho. En este capítulo tendremos a Claudio y a ese gesto de Eric presentes por siempre. Para ir cerrando, el viaje en el recorrido de 13 fue bastante tranquilo. Yo creo que por la hora, igual me comentaba el conductor que el recorrido no es tan seguro como para grabar. De hecho, me comentó que el día anterior le había tocado ser testigo de un lanzazo a un pasajero. Yo me alegro mucho haber podido grabar el servicio. Y me gusta poder mostrar los barrios y que la gente vea los videos y diga, hoy pasó por mi casa, pasó por este lado. También que en la zona de los navíos, si quieren ahondar sobre cómo es el barrio, existe un documental llamado Cuentos sobre el Futuro. Se hizo en el 2012. Es una historia más. Vemos la historia de unos niños, básicamente, que crecen tratando de alcanzar sus sueños y que finalmente luchan día a día contra miles de vicisitudes para poder alcanzarlo. Y eso, en cualquier contexto, es muy valioso. Y a su vez,
comentarles también una problemática socioambiental que se ha dado en los últimos años. En la zona de algunas villas que están al sur de Los Navíos, estamos hablando de Villa Los Aromos, Villa La Capilla y otras partes más, están colindantes con los pozos áridos que hay en esa zona. Y ahí en el video están viendo un mapa en ese momento. Uno de esos pozos fue ocupado como vertedero ilegal, ya porque se suponía que se podían depositar madera o copios de materiales, pero no desechos orgánicos, tampoco desechos quirúrgicos, y se metieron esas cosas. Por alguna negligencia o por alguna razón, digamos, estos rellenos se empezaron a quemar, hubo emanaciones de gases tóxicos, hubo problemas de salud para la población, los niños, los jóvenes no podían hacer sus actividades diarias, los colegios tuvieron que ir a parar las calles para poder manifestarse y hacer ruido. Dentro de estos gases tóxicos, Santiago sufrió hace algunos años el incendio del relleno Santa Marta y toda la ciudad se llenó de un humo tóxico, toda la ciudad estaba hedionda, todos estábamos sufriendo ardor en los ojos, etc. Bueno, esta gente lo vivió durante meses, día tras día, y no salió en ningún medio. Primero, solidarizar. Siento que es un tema de dignidad, de respeto, que todos tengamos un ambiente libre de contaminantes, sea donde sea en Santiago, sea en Puchuncaví, sea donde sea en Batuco. Dado que no puedo hacer mucho, por lo menos decir, oye, existe este problema, y pongámosle ojo en la agenda, que de verdad lo resuelva. Así que muchas gracias por su sintonía. Pueden seguirme en las redes sociales, está Facebook, Instagram, YouTube, comentar y reflexionar. Es un video más que nada reflexivo. Está la historia de Claudio Pardo, esto de los pozos áridos, también mi historia con el bus, que es bastante entretenida. Así que muchas gracias por todo y nos veremos en otro Ando en Micro. Muchas gracias. Chau, bendiciones.